Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, la opinión. Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. La opinión, la otra forma de ver la noticia. Amables televidentes, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a La Opinión, la otra forma de ver la noticia, con la dirección de Jaime Vergara, la coordinación de Giselle Vergara, la presentación de Jorge del Río, que hoy no nos está acompañando, y este amigo Sergio Antonio Berrío. Don Jorge se encuentra al frente del 11º Encuentro Internacional de Escritores. Él es el presidente de la Unión de Escritores de Sucre. Pero en cambio nos acompaña hoy el licenciado, el docente Arturo Álvarez, y tenemos como invitado especial al ex representante a la Cámara y coordinador del partido de la U, de la Unidad Nacional, Nicolás Guerrero Montaño. Con ellos estaremos entablando este diálogo, este conversatorio, más que interrogantes, conversatorios sobre opiniones, sobre diferentes temas que se están dando en nuestro país y obviamente en nuestra región. Comenzamos entonces por señalar en noticias generales como la de mayor trascendencia e importancia para el departamento de Sucre, la obra de pavimentación de la vía Las Tablitas San Marcos, porque es una obra que va a desembotellar y a permitir la conectividad entre la gente que habita en la subregión de La Mojana y el San Jorge con la capital del departamento de Sucre sin pasar por territorio cordobés. Esquilma un pedacito por allá por Flecha Sevilla, me dicen, o por Carbonero, uno de los corregimientos que pertenecen a Chinú, en el departamento de Córdoba, pero que a través de la OCAT, en un convenio, el gobierno de Córdoba logró incluir los recursos para que también se pavimentara ese pedacito y no lo dejaran por fuera. Entonces, en estos momentos se lleva a cabo la licitación pública, hay 19 empresas detrás de un millonario contrato, se hicieron algunas preguntas, interrogantes, requerimientos y se decidió el comité de adjudicación de aplazarlo para ayer viernes. Continuó ayer la audiencia pública y fue aplazada nuevamente para el 20 de septiembre a ver si definitivamente se escoge la empresa que hará ese trabajo de interventoría o de intervención, como dicen los ingenieros y los arquitectos hoy en día, en Las Tablitas San Marcos. Vamos a comenzar con ese tema, con nuestros invitados en el día de hoy. Le damos la bienvenida al doctor Nicolás Guerrero Montaño. Buenos días, Sergio. Buenos días, Arturo. Primero también permítame darle gracias a Dios en esta mañana, enviarles un fraternal y afectuoso saludo a todos los televidentes a esta hora de la mañana del departamento de Sucre que nos siguen por el Canal 12 en este programa La Opinión, y aprovechar, Sergio y Arturo, también para en este día enviarles también unas felicitaciones a todos los ciudadanos del departamento de Sucre por este Día del Amor y la Amistad. Hoy Día del Amor y la Amistad. Hoy Día del Amor y la Amistad. Bueno, muy bien. Bueno, Arturo, buenos días. Gracias, Sergio. Gracias, doctor, por aceptar la invitación. Esperamos que en este programa podamos abordar los temas que le interesan a la gente, los temas que conectan la nación con la región. Creo que ahí está la esencia del programa de hoy. Esperemos que se satisfagan esas necesidades de los televidentes. ¿Por qué cree usted, Arturo, que ha tenido tanto inconveniente? Obsérvese que antes de la elección del Senado de la República ya estaba aperturada esa licitación.
y la Procuraduría General de la Nación, doctor Nicolás, intervino y echó para atrás todo lo andado, porque se dijo por parte de un sector político que ese dinero, la comisión, iba a ser utilizada para la campaña política del sobrino del gobernador. Yo creo que debe empezar el doctor Nicolás con el tema. Yo quisiera primero que todo, serio y televidentes todos, digamos, como dividir como en dos partes, porque me parece de utilidad, digamos, esa referencia de esa obra de infraestructura vial para nuestra región. Y quiero empezar por decirle, serio, que yo creo que ustedes recordarán, televidentes, que esa también fue una de nuestras luchas desde hace aproximadamente unos 8 o 6 años, desde que llegamos al Congreso de la República. Una de las banderas que nosotros de alguna manera defendimos en los presupuestos, especialmente los presupuestos bianuales del Sistema General de Regalías, era que esa era una de las obras importantes y prioritarias para el departamento de Sucre. Yo creo que eso es lo primero que hay que decir, es decir, la necesidad, digamos, la conveniencia realmente de que hoy el señor gobernador del departamento de Sucre, el doctor Edgar Martínez, a quien lo felicito, y él sabe que se lo dije en su momento, porque nosotros en el Congreso de la República dimos una batalla para que los recursos del Sistema General de Regalías, ustedes recordarán, especialmente los departamentos transportadores, como es el departamento de Sucre, también fuera incluido en una modificación que se le hizo a efectos de que no se le bajaran esos recursos directos que le llegan a nuestros entes territoriales. Y en relación con los fondos, que es de donde provienen los recursos hoy que están financiando esta magna obra para nuestra región, una obra de impacto regional, provienen de los fondos de desarrollo regional y del fondo, de los fondos que tiene el Sistema General de Regalías. Yo creo que eso es lo primero, o sea, la conveniencia, la necesidad de la obra. Claro. Yo creo que ya la otra parte, que es una parte jurídica, una parte formal, yo creo que es lamentable, sí, que de pronto se pudiera estar tratando de enturbiar, digamos, estos procesos que deben manejarse con alguna transparencia. Y entiendo que ahí están también en esos comités de evaluación los órganos de control. Yo llamaría de pronto sí a la ciudadanía a hacerle el acompañamiento, la veeduría, para que evidentemente dentro de los principios de transparencia se le adjudique, digamos, a la propuesta más conveniente, a la propuesta que le ofrezca mejores condiciones al departamento, porque finalmente nos ofrece condiciones a todos los ciudadanos y yo creo que eso es lo que hay que cuidar. Yo creo que más allá de que haya alguna suspicacia, si los recursos provienen o provenían para efectos de que pudieran ser involucrados en campaña política, en mi caso particular siempre he estado de frente y seguiré de frente a combatir la corrupción. Yo creo que eso no puede ser ni en el departamento de Sucre ni en ninguna entidad del Estado colombiano. Y en ese sentido, pues serán los órganos de control finalmente, Sergio y Arturo, los que podrán determinar oficialmente si evidentemente ha podido haber alguna indelicadeza, ¿sí?, en el proceso y en el manejo de este proceso licitatorio que estamos esperando que se adjudique a la mayor brevedad posible, porque viene nuevamente el invierno, vienen nuevamente las dificultades y lo que quieren nuestros campesinos, lo que quieren nuestros habitantes es poder tener la posibilidad de sacar esos productos, por ejemplo, del sector agropecuario a los centros urbanos. Ahorrarnos también de alguna manera a los transportadores digamos, una vuelta que hay que hacer por el hermano departamento de Córdoba para comunicarnos con la capital del departamento, que sí se les... Entonces yo creo que lo que tenemos es que estar atentos, como medios de comunicación, ustedes que ejercen un control ciudadano, y nosotros también de alguna manera desde la sociedad civil hacerle el seguimiento correspondiente. Yo lo anuncié en mi última intervención pública que hice, que fue desde la rendición de cuentas que hice durante mis cerca de 8 años en el Congreso de la República, que iba a estar atento y que iba a ser un veedor más para que todos esos proyectos que de una u otra manera nosotros también contribuimos a dejar impulsados llegasen también a la materialización de los mismos. Bueno, ya estaremos entonces hablando sobre lo que es la apertura de los vuelos de Avianca, tema en el cual usted también tiene mucho que contar, doctor Nicolás Guerrero Montaño. Pero déjeme preguntarle a Arturo, ya que no quiso meterse en el tema
de la adjudicación de las tablitas que está por 150.000 millones de pesos. Arturo, que nos haga un análisis de cómo ha visto hasta el momento el desenvolvimiento del presidente de los colombianos, Iván Duque, que ese es un tema que usted domina. Acaba de decirle a su ministro de Defensa: no acepto eso que usted está hablando de las marchas sociales, que son financiadas con dineros ilícitos del narcotráfico. Arturo. Yo pienso, hay dos cosas importantes para tocar y en función sobre todo a lo que el doctor Guerrero venía tocando sobre el desarrollo de las vías en el país y proyectos de envergadura que generen desarrollo en la región. Es que Iván Duque se quitó la camisa de Centro Democrático y se puso el frac de presidente. Es un jefe de Estado y actúa como jefe de Estado. Allí está la diferencia entre mantener los principios ideológicos de un partido que me obliguen a actuar en función a sentimientos, a cobrar, y la otra es la condición del presidente. Creo que ahorita antes del programa hablábamos con el doctor Nicolás sobre la posición del liberal que existe en Iván Duque. Entonces, en función a eso, él sabe que su partido y muchos de los fuertes aliados de él han sido cuestionados por problemas de atentar contra la libre expresión y este tipo de acciones sociales que el mundo entero repudia y que la Comisión Interamericana tiene los ojos puestos sobre Colombia. Máxime que estamos en el tránsito de desarrollar el proceso de paz. Entonces creo que esa posición frente a la inversión en la región también, las dos cosas, van a representar su propia posibilidad de gobernar. Y de allí es donde podría venirse más adelante, no sé si será tema de discusión hoy, podría venir el fraccionamiento entre el partido de gobierno, porque quien gobierna se tiene que despojar muchas veces de los principios ideológicos de su partido para entrar a conciliar con las mayorías, porque de lo contrario no habría gobierno. Y un gobierno que se establece por la fuerza en el siglo XXI creo que ya pasaron de moda. Ejemplo tenemos aquí cerquita en América Latina, en Venezuela, pero los otros gobiernos de avanzada son aquellos que empiezan a posibilitar la idea de articularse con todos los partidos, de respetar principios fundamentales, derechos fundamentales, de acordar con la gente, de acercarse a las regiones y conciliar lo fundamental. Creo que aquella frase que decía Petro, tomada del fallecido Álvaro Gómez Hurtado, de ponernos de acuerdo en lo fundamental, creo que aplica para todo gobierno y desde todo partido, me parece a mí. ¿Y la está aplicando tú? Claro. No, y Arturo tiene mucha razón en esa reflexión. Yo creo que hemos escuchado por varios opinadores a nivel nacional. La misma vicepresidenta, la doctora Marta Lucía, ha dicho que una cosa es el gobierno y otra cosa es el Partido Centro Democrático. Pero tú dijiste algo muy importante desde el punto de vista teórico que yo quiero resaltar, Arturo, y es que, acordándome del maestro Guillermo Ferrero, un autor italiano que escribió una obra, El Poder, hablaba precisamente de que hay del poder que solamente recaiga en la fuerza. El poder, para poder tener de alguna mente el asentimiento de la generalidad, requiere de lo que se llama la legitimidad. Y yo creo que eso es lo que el presidente Duque ha interpretado, que él hoy es no ya un candidato presidencial, primero. Segundo, que no solamente es militante y miembro de un partido político, sino que es el presidente de todos los colombianos. De los cerca casi de 50 millones, ya dicen que el censo no va a alcanzar a que seamos 50 millones de colombianos, sino creo que 49, de acuerdo a la última información que tuvimos, y es de que, tú lo resaltabas, en Colombia, por ser un régimen presidencialista, los presidentes encarnan tres funciones importantes. Son jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Y yo he visto de verdad muy bien encaminadas las acciones hasta estos más de 30 días que ya tiene el presidente Duque, digamos, en algunas de sus acciones como presidente de la República. En ese sentido, ahí va el tema, tenemos doctor Nicolás Guerrero, perdone que lo interrumpa, como presidente, contradijo lo que había expresado su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y anoche mismo contradijo lo de su ministro de Defensa. Ahora bien, ¿hasta dónde le llegará eso con el Senado de la República, con el Parlamento colombiano? Es que yo creo que son dos cosas. Indudablemente hoy el presidente tiene algunas dificultades de lo que se llama la gobernabilidad,
porque la gobernabilidad se construye por parte de los gobiernos precisamente con las fuerzas políticas, en este caso, que tengan asiento en el Congreso de la República. Y no nos olvidemos que hoy estamos estrenando una ley nueva, Arturo, televidentes todo, que es el Estatuto de la Oposición, en donde hay unas nuevas reglas que están establecidas para efecto de hacer ese control. Ahí pues yo creería que de pronto también se ha pecado en exceso, y en esto quiero ser muy claro porque he sido muy categórico cuando he dicho que nosotros hemos estado siempre en contra de la corrupción, pero tampoco es menos cierto que hoy se ha satanizado, por ejemplo, lo que en teoría política se llama la representación política, con la mermelada. Entonces yo creo particularmente que el hecho de que los gobernantes se rodeen precisamente de los partidos que ejercen y llegan al poder, pues obviamente eso es representación política. El tema de la mermelada, que es lo que se ha conocido precisamente más que todo por los temas de inversión pública, los llamados cupos indicativos de inversión regional, esa es otra cosa. Y yo creo que tampoco hay que satanizar esa inversión regional. Lo que sí está mal, y precisamente para eso deben estar serios los órganos de control, es que obviamente los dirigentes políticos y seguramente otras personas intermediarias puedan hacerse, digamos, a esos recursos de manera indebida. Eso es lo que sí es censurable. Pero yo particularmente, yo hoy, quiero decirles, no veo unas reglas claras de cómo se va de alguna manera a legitimar y a distribuir lo que se llama la inversión regional por parte del gobierno nacional. Porque es que donde yo creo, doctor, los cupos indicativos, quiero decirles que hay jurisprudencia de la Corte Constitucional, incluso de la misma Corte Suprema de Justicia, en donde le dio la legalidad, digamos, a que precisamente los congresistas, con fundamento en la llamada teoría de la representación, porque es una manera de legitimar de alguna manera, valga la redundancia, quiénes y de qué forma, qué proyectos se pueden, digamos, llevar a cabo en determinadas regiones. Yo diría, el escenario más propicio, ¿cuál podría ser? El Congreso de la República, de manera transparente, que los congresistas, que las autoridades regionales, que la sociedad civil llevara los proyectos a discusión. Ahora, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo, ahora en el presupuesto plurianual de inversiones que va a iniciar en el año 2019. Pero ¿cuál es la gran dificultad de eso? Que eso se presenta en una lista de mercado, que no es fácil después poder todo el mundo poner su pedacito, aunque sea de manera pública y transparente ahí en el Congreso, en las discusiones de las comisiones económicas y de las plenarias, de que cada región, por así decirlo, en la parrilla de proyectos, ponga un proyecto. Yo no veo hoy las reglas claras aún todavía para, digamos, legitimar, digamos, esa inversión en las regiones, aún todavía. Que la mejor forma de legitimar el desarrollo de la nación en términos generales es abordar la inversión a partir de las regiones. Yo creo que se necesita planear el país. Yo creo que cuando planeamos el país empezamos a mirar de qué manera cada una de las regiones se convierte en un eje estructural del desarrollo completo del país. Contrario a la versión que estamos usando. La versión que estamos usando, que ahí me separo un poco de la posición del doctor Guerrero, porque termina sucediendo que aquellos políticos, senadores que tienen mayor peso ante la administración central, jalan mucho más para sus regiones, desproporcionando el desarrollo total del país, que es lo que ha sucedido. La mayoría de los proyectos de gran envergadura se desarrollan en el centro del país. La periferia se queda olvidada, porque... Y en la región Caribe, en Barranquilla. Precisamente por eso, porque en proporción a mi poder político, en ese mismo... Claro, pero yo, me permite una interpretación, Arturo, es que yo estoy de acuerdo contigo. Yo no es que, digamos, de alguna manera esté de acuerdo 100% en relación con la regla, que es diferente, sino lo que yo trato es rescatar un poco es, digamos, que esa intermediación tiene una fundamentación en la llamada teoría de la representación política, porque de lo contrario entonces no perdiéramos el tiempo haciendo elecciones, por ejemplo, para que existan unos voceros, por así decirlo, de las regiones que sean los que estén allí a nombre de nosotros discutiendo. De pronto los televidentes y ustedes me dirán otra cosa, pero mire lo que pasa, el representante, como ustedes me quieran decir, doctor Nicolás Guerrero,
El problema no es ese, el problema es que sepamos elegir realmente quiénes representan esos intereses, que es distinto. ¿Quiénes van a vender esos cupos indicativos? Eso es diferente. Y la otra es la lectura con el ciudadano. Si somos capaces de leer nuestra propia región y establecer los ejes de desarrollo y qué se necesita para generar ese tipo de desarrollo en la región, se le entregaría una carta de navegación a quien desarrolle las veces de representante de la Cámara o de senador de la República. Y luego se le podría llamar y decir, mire, en función a La Mojana, ¿cuál ha sido su papel? ¿Qué ha podido usted defender y traer a la región en función a eso? Mire, usted pone un punto importante en la discusión, y es que yo creo que estamos distraídos de pronto un poco con el tema de los llamados cupos indicativos, que es lo que han generado de pronto algún tipo de corrupción, incluso la Fiscalía le llama mermelada tóxica, por ejemplo, en algunos eventos. Pero es que es la discusión de los proyectos prioritarios, como tú dices, los que hay que ir a defender, en ese que, como le llamo yo, ese ponqué de presupuesto de donde todo el mundo quiere participar, o sea, en el sano sentido, en donde todas las regiones quisieran estar incluidas para poder generar su desarrollo. Y en ese orden de ideas tú lo dijiste claramente. Mire, nosotros dimos un debate, por ejemplo, importante, el debate de La Mojana, que fue público, un debate nacional, y tú me estás ayudando para, digamos, para ejemplarizar un caso. Y ahí dimos una discusión en el llamado Plan Integral de La Mojana, en donde hay unos recursos apropiados para desarrollar La Mojana, los 4 departamentos. Y al director del Fondo de Adaptación le solicitamos que agilizara precisamente la priorización de esos recursos, y hoy tenemos temas tangibles como la construcción del centro agropecuario, por ejemplo, de La Mojana, que va a quedar en el municipio de Majagual, que va a ayudar a muchos de esos jóvenes, de esas familias que hoy no tienen la oportunidad de poder llegar a Sincelejo, de poder ir a cualquier otra región a adelantar siquiera unos estudios técnicos. Y eso no son cupos indicativos, por ejemplo, eso es sencilla y llanamente, como tú dices, las bancadas o los congresistas que representen la región, e incluso con el apoyo de la sociedad civil, como ocurrió en este caso, en donde quiero aprovechar para saludar a la sociedad civil, Codemojana, por ejemplo, que fue un articulador, un aliado para que las entidades tanto del orden nacional, departamental y municipal entendieran que es la sociedad civil, que no son los congresistas, que no son los alcaldes, que no son los gobernadores, que es la gente la que está reclamando esas inversiones. De ahí en adelante, lo que vaya a ocurrir o no, Sergio, en relación con la ejecución de ese proyecto, en mi caso particular, que me disculpen, no tengo absolutamente nada que ver, pero estuvimos de manera visible, transparente y pública, claro, peleando, pidiéndole los recursos al gobierno nacional, ustedes lo vieron, porque eso es lo menos que podemos hacer nosotros. Pero hay unos que están en pendientes representación de las cuando regiones. se adjudique Ahí el contrato para que le den la comisión. Pero hay ¿Qué es lo otros- diferente? hay otros que- ¿Qué es lo que Ahí se estarán los cuestiona? órganos de control. Eso es lo que se Y cuestiona. hay otros que hacen algo peor, Sergio, que es cuestionable. Me presto para la votación de otros proyectos y negocio cupos indicativos de una región para otra. Eso sí es la verdad. Para venderlo. Bueno, los invito, amables televidentes, está muy sabroso, pero el tiempo avanza aceleradamente. Mire cómo estamos ya de viejos. Bueno, vamos a comerciales y al retornar entonces estaremos con otros temas con el doctor Nicolás Guerrero y Arturo Álvarez, aquí en La Opinión, la otra forma de ver la noticia. La opinión, la otra forma de ver la noticia. Ya regresamos. La opinión. Canal 12, el canal de Sucre. Encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar es todo un desafío.
Pero en Drogas Medellín con toda seguridad encontrarás el más completo surtido de medicamentos y productos para tu bienestar. Drogas Medellín, medicamentos de calidad a los mejores precios. El Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Sincelejo Fombas presenta su plan de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial urbana fase 1, construcción de pavimento en concreto, construcción en bordillos y andenes, rehabilitación de cunetas y rocerías. Tenemos un alto compromiso en vías de desarrollo en el municipio de Sincelejo. Fombas, estamos cumpliendo. Encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar es todo un desafío. Pero en Drogas Medellín con toda seguridad encontrarás el más completo surtido de medicamentos y productos para tu bienestar. Drogas Medellín, medicamentos de calidad a los mejores precios. El Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Sincelejo Fombas presenta su plan de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial urbana fase 1, construcción de pavimento en concreto, construcción en bordillos y andenes, rehabilitación de cunetas y rocerías. Tenemos un alto compromiso en vías de desarrollo en el municipio de Sincelejo. Fombas, estamos cumpliendo. Hay un paraíso hechizado por las palabras. Una conciencia que se despierte en la escritura. Para celebrar uno de los eventos más importantes de las letras colombianas. 11º Encuentro Internacional de Escritores, Conciencia Escrita, Poesía, Arte y Cultura. Sucre abre sus puertas al mundo. La Unión de Escritores de Sucre te espera. Continuamos con La Opinión. Canal 12, el canal de Sucre. La opinión, la otra forma de ver la noticia. Ya estamos con ustedes nuevamente, amables televidentes, y continuamos con este conversatorio sobre el país, la región, las obras y cómo está pensando o qué está pensando el presidente Duque para hacerse a las mayorías al Congreso cuando el Partido Liberal y Cambio Radical se declararon independientes y él tiene el partido de gobierno, Centro Democrático, y al Partido Conservador, pero ellos dos no hacen las mayorías. Arturo. Sí, yo pienso que es una estrategia interesante, porque de una u otra forma el presidente quiere afianzarse en las bases sociales. Pasarle el poder al ciudadano es importante en la perspectiva del presidente. Hacer que la sociedad presione al legislativo para que en función a la presión social se ejerza un trabajo sin que exista lo que plantea el doctor Guerrero como la mediación entre las regiones con los congresistas y la ciudadanía. Esto también recordemos que es un tirijala que tiene un propósito de lado y lado. El Congreso también está buscando representatividad en el poder. Claro. Y es legítimo. Y es legítimo. Y cuando tocábamos el tema de los cupos, también tocamos el tema de los funcionarios, y la política se hace con gente, se hace con personas. Y qué bien que nosotros pudiéramos en la región tener un ministro buscando la relación con el Poder Central. Eso no tiene ningún problema. Creo que en este punto de la discusión los senadores también están poniéndose costosos. ¿Y cómo participo yo de esto? ¿Cómo participo? Estamos hablándolo en el sentido bueno de la palabra, no es cómo voy yo, cuánto me das, sino cómo participo en el gobierno. ¿De qué manera podemos sostenernos en la región políticamente? Arturo. Recordemos que no tendría sentido un político que va de la región a la capital a gestionar proyectos, pero resulta que se alinea
la administración del gasto público en una sola dirección y cómo se ve mi participación política aquí. Creo que... No, yo lo que creo es que desafortunadamente o afortunadamente estamos entrando, digamos, en una recomposición incluso del modelo del Estado colombiano, porque nosotros venimos o estamos hoy en un régimen presidencialista, distinto, por ejemplo, a los regímenes parlamentarios. Y yo creo que para poder articular todo esto nuevo que la ciudadanía quiere, se requiere de una reforma política y de una reforma constitucional. Eso es lo primero, porque es que aquí la gente ya debe empezar a votar, y fue lo que ocurrió en esta elección presidencial, a votar por unos programas, ¿sí me explico? Y por unas ideas. Y fue lo que ocurrió con la elección presidencial que ocurrió en cabeza del presidente Duque. Entonces se requieren algunas acciones también que puedan permitir ir acompasando estas realidades también con el sistema normativo y el sistema legal. Por ejemplo, yo creo que hay que fortalecer entonces los partidos para que ese voto preferente no siga causando una dispersión de ideas y de pronto de reclamos y de reparos con unas listas cerradas. Yo en el pasado tuve algunos reparos, pero fue de orden técnico, es decir, en ese momento, el año inmediatamente anterior, cuando incluso se alcanzó a aprobar esa reforma que después fue archivada, decía que tampoco la idea con el sistema de lista cerrada era de pasar de lo que en materia de la teoría política dice el maestro Bruce Bueno de Mezquita, que era pasar de la tesis del electorado a la tesis del selectorado. Es decir, que fueran los directorios políticos nacionales y regionales los que hicieran la ordenación de la lista. No, sino que en ese momento, por la premura del tiempo, obviamente los partidos no iban a tener la posibilidad democrática interna, cualquiera fuese el mecanismo que se adoptara estatutariamente para poder reordenar esas listas. Es decir, a través de una convención política del partido, de sus militantes, o a través de una consulta previa interna de los partidos para la ordenación de las listas. Eso indudablemente le va a dar a los partidos identidad y le va a dar una coherencia ideológica. De suerte que eso va a permitir entonces que cuando el ciudadano, dentro de sus preferencias, dentro de sus motivaciones y los incentivos que tenemos los ciudadanos para poder apoyar una causa política, obviamente tengamos claro cuáles son las reglas de juego en un momento determinado. Entonces hoy lo que tenemos es un híbrido, un sistema de mistura que dificulta, Sergio, la gobernabilidad hoy de Duque o de cualquier otro presidente. Esa es una realidad, porque desafortunadamente hoy existen casas políticas, son microempresas electorales, en donde no necesariamente, incluso al interior de los partidos, están alineados todos en los mismos roles. Es decir, Partido el Centro de la U, Democrático, el Partido de la U, por ejemplo. ¿Partido de gobierno se declaró? Se declaró partido de gobierno con el nuevo estatuto de la oposición. Pero al interior del Partido de la U hay hoy ideológicamente sectores de extrema derecha conservadores, de centro como es Nicolás Guerrero, por ejemplo, y también liberales de izquierda dentro del Partido de la U. Lo que hoy seguramente ocurre también en el Centro Democrático, donde habrán sectores también de extrema derecha, de centro y de izquierda. Yo he llegado a la conclusión que aquí se requiere nuevamente barajar de nuevo, hacer una recomposición ideológica para que cada quien hoy, con estas nuevas reglas, digamos, pueda ubicarse donde crea que mejor se siente e interprete, digamos, a la ciudadanía. Eso indudablemente va a requerir de una reforma constitucional y política para que cada quien pueda sentirse de mejor forma. Pero yo pienso también que el asunto de la legitimidad de los partidos está precisamente que la misma estructura de los partidos no permite que se fortalezcan. Es decir, los partidos en épocas electorales modifican todo lo que teóricamente han construido. Todos los partidos tienen, pero Arturo, teóricamente, una filosofía que se pierde. Perdona que te interpele, es que allá voy a llegar. Es decir, ¿cuáles son las banderas de los partidos? Es decir, si como ocurre en las democracias avanzadas, aquí hay que votar por una política pública. Claro. Es decir, ¿cuáles son las banderas hoy que reclama, por ejemplo, el Partido de la U, el Partido Liberal, Partido Centro Democrático? Claro. Nosotros, por ejemplo, se los decía aquí antes de entrar, reclamamos una política pública que hicimos que se convirtiera en política de Estado. Por ejemplo, elevar a política pública la política de infancia de 0 a siempre,
Hoy es una política de Estado. Cualquier gobernante que venga, precisamente ahí tendrá que estar de acuerdo con esas inversiones para que ese programa de los niños pueda permanentemente seguir avanzando. Por ejemplo, hoy tenemos dificultades, por ejemplo, con una política pública que para algunos es importante, es interesante, tiene unos grandes niveles de aceptación, como la de Ser Pilo Paga en el sistema educativo. Hemos visto que el gobierno ha venido anunciando que esa política pública no va más, por ejemplo, y va a causar una deserción seguramente en algunos indicadores que se habían venido presentando, por ejemplo, a nivel de pruebas saber, porque había una motivación de los jóvenes, de la familia, en que sus hijos no solamente pudieran tener la oportunidad, sobre todo familias de estratos 1 y 2, solamente de llegar a la educación pública superior, sino también a las grandes universidades privadas de este país, en donde hay una educación con calidad. Por ejemplo, la Universidad de los Andes, a la Universidad Javeriana. Frente al tema, por ejemplo, para que no se nos pase el tema de Ser Pilo, yo creo que como eje motivacional del estudiante es interesante, El cuestionamiento de la política de Ser Pilo Paga viene dada en el sentido de la no responsabilidad con la universidad pública. Es decir, yo no puedo gastarme en un año 1 billón de pesos para sostener el 2% de la población que salió a la universidad, porque el resto ¿qué? Pero Arturo, estamos en países muy desiguales. Colombia es un país muy desigual. Y yo creo que no puede ser el argumento para poder desmeritar una política pública. Es que no estamos en contra de que haya una motivación para los mejores. Incluso fuera del país, si pudiéramos sacar a un bachiller nuestro a estudiar a Alemania con recursos pagados por el Estado, esos bachilleres que salen del Poblado, de Puerto Arturo, de La Pollita, vale, lo aplaudimos. Pero no puede ser en deterioro de la universidad pública. Porque mire, por ejemplo, ahora. Pero Arturo, a ver, permítenos, porque estamos en una controversia para ahí poder... Pero es que no podemos decir de que estar de acuerdo con Ser Pilo Paga es estar en detrimento de la universidad pública. No se trata de eso. Mire, lo ideal sería que los gobiernos pudieran tener la educación pública, perdón, la educación superior, ojalá fuera gratuita, en todos los estratos, pero el asunto es que fuera gratuita. Mientras que establecemos un gobierno con universidad gratuita para todos, los recursos de la educación, vista como un eje transversal de todo el desarrollo de un país, podría hacerse mejores inversiones en la pública. Por ejemplo, imaginémonos que los 4 billones de pesos que cuesta el sostenimiento del programa en un año de la gente que está, faltan 2 billones de pesos para que terminen los que están. Listo, está bien como motivación. Pero mire, viene contrario a eso un proceso que se llama deterioro de la universidad pública, y le voy a decir por qué. Porque si nosotros la plata que podríamos invertir en la universidad pública la invertimos en la Universidad de los Andes, entonces entra en deterioro la universidad pública. No, yo lo que creo que, serio, las mejores universidades del país, las mejores ranqueadas son la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia, mientras que el gobierno le paga 16 millones de pesos. Arturo, entonces yo te hago una pregunta. Yo le hago una pregunta, Arturo. No está mal como premio. Yo le hago una pregunta. Si ese niño escogiera la Universidad de Antioquia, le paga 800.000 pesos. Una interpelación. Yo le pregunto a los televidentes y le pregunto a Arturo y a Sergio. Entonces no está mal que un pobre vaya a la Universidad de los Andes. No, es que no está mal. Estamos en un país desigual, Arturo. Mire, yo lo que creo es que hay que buscar fuentes de bases. Mire, y le voy a poner una frase bien interesante. Pero mire, le voy a poner un ejemplo. Pero mire esto. Julián de Subiría dice esto. Si un papá tiene 100 hijos, a los 2 mayores le da un desayuno extraordinario. Entonces a los 98 restantes hay que darle agua panela con pan. No, es que, mire, en la misma universidad pública... Los niños eso se lo merecen, el asunto es... Vea, yo le voy a poner un ejemplo concreto para decirle que también hemos estado en defensa de la universidad pública, especialmente de la Universidad de la Educación Superior. Ustedes recordarán la reforma tributaria del año 2012, 2013. Nosotros acompañamos esa reforma tributaria porque un grupo de parlamentarios y yo
fui uno de ellos, encabezamos la proposición para que de los recursos de la llamada contribución especial CRE, recuerde Arturo, el 1.5 de esos recursos fueran para la universidad pública. La universidad, por ejemplo, hoy de Sucre, y puede usted hacer la investigación con el doctor Vicente Periñán, ha recibido, si mal no recuerdo, cerca de 20, quizás un poquito más, 20.000 millones de pesos adicional de los que tenía de sus rentas ordinarias comunes, precisamente producto de esa reforma tributaria que se hizo entre el año 2012 y 2013, que se llamó el CRE, la Contribución Especial en Equidad. Esto para decir que lo que hay es que ser audaces y buscar formas de donde podemos captar recursos para fortalecer también la educación pública superior en nuestro país. Totalmente de acuerdo contigo, pero en países desiguales como el nuestro, que tiene un porcentaje de pobreza muy alto y tienen correlación, hay una correlación en las investigaciones entre el desarrollo económico con pobreza y desigualdad en Colombia, pues obviamente estimular a cerca de 40.000 o 50.000, que como tú dices, sí, no representan el 2%, pero mira que estamos de alguna manera generando también la posibilidad de que la calidad de vida también de esos y de esas familias hoy pueda mejorar y pueda ser un estímulo también. Vamos a comerciales. Vamos a comerciales, está muy buena la controversia. Arturo tiene su posición, que no se puede ir en detrimento de la universidad pública, entregándole esos recursos de ser pilo paga a la universidad privada. El doctor Nicolás Guerrero dice que es motivación para los estudiantes, pero que el gobierno debe buscar fuentes de recursos para la universidad pública, así como cuando él ayudó al punto 5 del CREC. Vámonos a comerciales, porque nos quedan ya unos 10 minutos de programa, y cuando vengamos los invito a analizar 15, porque no viene hoy el Caribe y su música con Flavio Echeverri. Bueno, entonces nos quedan 15 y los invito para el otro set que viene. Vamos a hablar entonces de lo que se nos viene, la campaña política territorial local del año 2019, donde ya hay candidatos recorriendo al país, o precandidatos, porque todavía no se han inscrito, las inscripciones ni siquiera ha anunciado la registraduría que se van a abrir. Comerciales y retornamos. La opinión, la otra forma de ver la noticia. Ya regresamos. La opinión. Canal 12, el canal de Sucre. Encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar es todo un desafío. Pero en Drogas Medellín con toda seguridad encontrarás el más completo surtido de medicamentos y productos para tu bienestar. Drogas Medellín, medicamentos de calidad a los mejores precios. El Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Sincelejo Fombas presenta su plan de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial urbana fase 1, construcción de pavimento en concreto, construcción en bordillos y andenes, rehabilitación de cunetas y rocerías. Tenemos un alto compromiso en vías de desarrollo en el municipio de Sincelejo. Fombas, estamos cumpliendo. Encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar es todo un desafío. Pero en Drogas Medellín con toda seguridad encontrarás el más completo surtido de medicamentos y productos para tu bienestar. Drogas Medellín, medicamentos de calidad a los mejores precios. El Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Sincelejo Fombas presenta su plan de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial urbana fase 1, construcción de pavimento en concreto, construcción en bordillos y andenes, rehabilitación de cunetas y rocerías. Tenemos un alto compromiso en vías de desarrollo en el municipio de Sincelejo. Fombas, estamos cumpliendo.
Hay un paraíso hechizado por las palabras. Una conciencia que se despierte en la escritura. Para celebrar uno de los eventos más importantes de las letras colombianas. 11º Encuentro Internacional de Escritores, Conciencia Escrita, Poesía, Arte y Cultura. Sucre abre sus puertas al mundo. La Unión de Escritores de Sucre te espera. Continuamos con La Opinión. Canal 12, el canal de Sucre. La opinión, la otra forma de ver la noticia. Bueno, dale. Bueno, estamos también por Facebook Live, Canal 12, Facebook Live, usted se mete ahí en Facebook Live, Canal 12, ahí nos encuentra. Y también el Face del doctor Nicolás Guerrero Montaño también está activado en estos momentos. Muchos que no tienen la señal del Canal 12 en claro, entonces pueden a través de Facebook Live. Bueno, este último bloque de conversación, de análisis y de opiniones, lo hacemos entonces, ya hemos tocado política local, lo de la Mojana, pero quiero meterme en el tema de porque es importante para el sector empresarial, en el departamento de Sucre, sur de Bolívar, incluyendo Magangué, Monpós, norte de Córdoba. Norte de Córdoba, porque los de Chinú y Sagún seguramente, y San Andrés y Tuchín vienen a volar del aeropuerto Las Brujas de Corozal en Avianca, que en este mes de octubre ya anunció, es más, ya tienen una promoción. Desde septiembre iniciaron, Sergio. Iniciaron una promoción para la compra de tiquetes baratísimo. Usted lo puede comprar 89.000 pesos. A Bogotá, Arturo. Usted lo va a inaugurar. Sergio, mire, yo creo que, y televidentes todo, mire, yo siempre he creído que el servicio público tiene que conllevar siempre a que el sector privado sea quien finalmente genere el desarrollo competitivo y el desarrollo económico y social de las regiones. Y en el departamento de Sucre nosotros siempre hemos estado de espaldas a una realidad, que es el Golfo del Morrosquillo. Ustedes recordarán también ese debate que hicimos del Golfo del Morrosquillo, importante. Pero esto es para decirle que a lo que nos corresponde a nosotros, cuando tenemos responsabilidades públicas, o yo no la tengo, aclaro, es precisamente que los servidores públicos podamos, generarle las condiciones al sector privado para que el sector privado entre a competir. Y eso precisamente fue lo que hicimos nosotros desde el año 2012, 2013, ustedes recordarán, cuando ahí sí, en funciones públicas, hicimos ese debate de control político al Ministerio de Transporte, al Aerocivil y a las aerolíneas de ese momento, para que el gobierno nacional se interesara en el departamento de Sucre. Y fue a partir de ese momento que el aeropuerto de Corozal, por ejemplo, fue incluido en el plan maestro del Aerocivil, de la Aeronáutica Civil. Y fue entonces cuando ya en los futuros presupuestos general de la Nación, 2013, el gobierno nacional anterior tomó la decisión de invertir una cuantiosa e importante suma de recursos en el aeropuerto de Las Brujas de Corozal, cerca de más de 27.000 millones de pesos, ampliando la pista de aterrizaje, llevándola de 1.400 a 1.800 metros, llevándola de 22 a 30 metros, climatizando el terminal aéreo, trayendo los cuerpos de bomberos aeronáuticos, los operadores, todo lo que se requería precisamente para una buena, operación. Eso es lo que hace posteriormente que aerolíneas como Satena, por ejemplo, restablezcan nuevamente el servicio en el departamento. Y eso es lo que hace hoy que aerolíneas como Avianca, que ellos simplemente son unos operadores comerciales y que son unos privados que solamente viven del negocio, estén hoy, gracias a Dios, tengan también la posibilidad de operar la frecuencia Corozal-Bogotá, Bogotá-Corozal. Para nosotros, la satisfacción del deber cumplido, televidentes todos, Sergio y Arturo, es que le hicimos entender al gobierno nacional la necesidad
de la inversión del recurso del presupuesto general de la Nación en nuestro departamento. Sí, está muy como bien. aspiramos también que ocurra en el aeropuerto del Golfo del Morrosquillo, que ya también están proyectadas unas inversiones para la ampliación de ese aeropuerto y evidentemente podamos también seguir alonando el desarrollo turístico de nuestro departamento. Eso hoy nos da la satisfacción, de verdad que desde este mes de septiembre, como nos lo habían comunicado, porque ya está aperturada la venta de los tiquetes. La operación va en dos temas, en la venta de tiquetes y obviamente el inicio del vuelo, que es el próximo 12 de octubre. Yo creo que debemos apoyar la llegada de Avianca, debemos estar allí, digamos, siendo competitivos para que ojalá de aquí en adelante el desarrollo de nuestro departamento y que a través de este nuevo vuelo, su capital Sincelejo, empiece también a despegar en el entorno nacional. Yo creo que en Colombia definitivamente todavía estamos muy atrasados en materia de decisiones electorales, en materia de votaciones, porque yo durante todo el tiempo siempre estaba cubriendo estas noticias que nos generaba el representante Nicolás Guerrero Montaño. Y para nadie es un secreto que en Sucre los comentarios en los mentideros políticos era que era el mejor parlamentario. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la gente en Sucre no eligió en la pasada campaña electoral al que teníamos como mejor parlamentario, que se interesaba por los problemas en Morrosquillo, por los problemas en La Mojana, el aeropuerto de Tolú, el aeropuerto nos llevó a Corozal, esto y lo otro, que los bulldozers, aquellos que decomisó la DIAN, que venían a recoger el arroz en La Mojana, porque no tenían el permiso, él intervino. Entonces nosotros no sabemos elegir, Arturo. Sí, pero yo le he dicho al doctor dos cosas. Uno, creo que el movimiento de la Cámara al Senado, eso costó. Eso costó porque en política hay que hacer unos cálculos y a veces uno no le dan las cuentas. Sigue siendo un hombre con muchas posibilidades políticas, yo creo que es joven y tiene todo una vida política por delante. Allí quiero llevarlo al tema de la política regional. Doctor Nicolás, mucha gente ha planteado la posibilidad, Nicolás Guerrero, a la alcaldía de Sincelejo. Cuéntenos sobre eso. Bueno, Arturo y Sergio, me cogen ustedes aquí, como dicen, a quemarropa. Yo de verdad, primero quiero agradecerle al departamento de Sucre, que me dio la oportunidad en 2 periodos de representarlos en la Cámara, de representantes. Y de verdad que en la primera elección fueron cerca de 32.000 sucreños que me permitieron y después casi 53.000. Y en esta elección que aspiramos al Senado, que fundamentalmente por un tema del sistema político electoral, fueron más de 42.000 votos que en el país pues nos acompañaron. De verdad que yo creo que es parte del sistema político electoral. Miren, hoy hay senadores, Sergio y Arturo, elegidos con menos de 40.000 votos, o sea, menos que los votos que nosotros sacamos. Hay senadores con 30, con 20, hay senadores con 7 u 8.000 votos en algunos partidos. Digamos, esto para decirle a los televidentes, a la opinión pública, que nosotros tenemos una legitimidad también clara y tenemos un mandato de más de 42.000 ciudadanos que nos dijeron, Nicolás Guerrero, usted tiene que estar pendiente indistintamente de la teoría de la representación política. Por eso nosotros, televidentes, no hemos sido tampoco inferiores a ese compromiso. Claro. Aquí hemos estado, estamos dando la cara, estamos haciendo la veeduría que corresponda en esas acciones serias, como tú dices, que iniciamos, y eso, y he sido claro y he dicho, si nuestro nombre puede ser un nombre de consenso, si nuestro nombre puede generarle tranquilidad y seguridad, y sobre todo a los cincelejanos y por decir algo, a los amigos de todo el departamento de Sucre, yo no tendré el menor resquemor, ¿por qué no?, en aceptar también ese reto. Pero lo que sí yo no creo que debe seguir ocurriendo en el departamento y en la ciudad de Sincelejo es la polarización. Yo, en ese sentido, Sergio, Arturo y televidentes, todo, sí no creo que me prestaría, porque ya estamos cansados. La sociedad, la democracia ha ido avanzando, Arturo y Sergio, y nosotros lo que queremos es precisamente que entre todos podamos unir fuerzas para sacar adelante a este departamento o al municipio de Sincelejo.
Ya la gente está cansada, Arturo. Y serio, miren, lo expresaron en la llamada consulta anticorrupción, cerca de 12 millones de ciudadanos, en donde los sectores políticos no daban un peso por la participación ciudadana libre y espontánea. Entonces yo creo que esos son mensajes serios que tenemos que tener en cuenta, y en esa medida en que podamos generar de pronto una opinión y unos movimientos ciudadanos, porque esto hay que construirlo de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Pues tengan la seguridad televidentes todos, Arturo y Sergio, que por qué no, claro que sí, ponemos también y podríamos poner nuestro nombre al concurso de la ciudadanía. Bueno, es una chiva que nos acaba de sacar aquí Arturo Ávila, le acaba de sacar Arturo al doctor Nicolás Guerrero Montaño. Miren, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Agradecerles, nos resta a Arturo. Gracias, Sergio, por la invitación. Al doctor Nicolás Guerrero. No, Sergio, a ti, Arturo y televidentes todos, como siempre, yo creo que habitualmente voy a empezar a generar también unas participaciones de opinión para hablar con la ciudadanía, para estar en contacto, no necesariamente para estar en el combate político. Bueno, Jaime Vergara es el director del programa, Giselle Vergara es la coordinadora, yo soy Sergio Antonio Berrío, de la Cor Colombia y el Colegio Nacional de Periodistas. Recuerden que este mismo programa lo pueden ver mañana domingo de 8 a 9 de la mañana. Y que estamos, hoy sábado se clausura el 11º Encuentro Internacional de Escritores, unos espacios culturales muy bien llevados, muy bien porque no solamente el cemento hace al ser humano, sino la cultura es importante para nuestro departamento. Gracias y feliz fin de semana.